Bien, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Bien, ustedes en la clase de ayer, como ustedes saben, por la temática del juramento a la bandera no hubo asistencia, pero su clase de emprendimiento y gestión ya se encuentra publicada en la plataforma. Es por eso que el día de hoy vamos a tener lo que es historia. Bien, dentro de lo que nosotros vamos viendo en el emprendimiento, perdón, en historia, vamos analizando la línea que va por consecuencia siguiendo los seres humanos, la historia como tal. Yo les había dicho, la historia se divide en dos espacios importantes, prehistoria y la historia tal y cual la conocemos ahora. La prehistoria tiene el paleolítico, mesolítico y neolítico. Estas eras conocidas como paleolítico pertenecen a una rama más antes, sí que es la edad de piedra, la edad de los metales. Ya en la edad de piedra es en donde principalmente nosotros tenemos paleolítico y neolítico. Este tipo de sociedades prácticamente se fundamentan en el desarrollo y en la evolución de la sociedad. Recordemos, nosotros habíamos estudiado la anterior clase que el paleolítico o la era del paleolítico está estructurada principalmente en base a no sociedades como tal, porque no eran consideradas sociedades. Una sociedad es un grupo humano que ya está organizado, que ya está estructurado. En este caso no eran sociedades. En este caso, simple y sencillamente eran grupos, pequeños clanes que tenían una finalidad. Esta finalidad era, lógicamente, sobrevivir. Ya nosotros vamos viendo de cierta manera con el tipo de referencias que vamos entendiendo. Habíamos tenido ya las principales formas o desarrollos de los seres humanos. ¿Qué tenemos aquí? De cierta manera, tenemos al principal o a la primera forma de ser humano, que es el Australopithecus. Yo les había dicho en la clase anterior que el Australopithecus era el primer ser como tal en practicar el bipedismo, es decir, en caminar sobre dos piernas. Una vez que ya viene desarrollándose en base a una raza como tal de los monos prácticamente, que venían encorvados, que venían utilizando sus cuatro extremidades, este Australopithecus decide ya por inercia, no es que nadie le enseñó, no es que nadie le incitó, fue netamente por inercia el ponerse sobre sus dos extremidades para poder observar más allá, para poder observar a dónde más podía llegar o qué es lo que tenía en su horizonte. Esto le permitió como tal ir desarrollando ya este tipo de anatomía, ir desarrollando este tipo de actividades que generalmente le permitieron ir cambiando su físico. Posterior a ello, existió el Homo habilis, que recordemos que es el hombre hábil, ¿ya? Este personaje que ya empezó a desarrollarse de cierta manera las primeras herramientas, ya tenía un consciente mucho más desarrollado, tenía ya una lógica mucho más estructurada sobre el entorno, sobre su sociedad. Posterior a ellos, todavía existió el hombre cromañón, posterior a ello también existió ya lo que es el Homo sapiens. Todos este tipo de homos se fueron extinguiendo. ¿Por qué se extinguieron? Porque directamente se desarrollaron como personas, evolucionaron, por eso se extinguieron. Ustedes dirán, ¿por qué si nosotros venimos del mono, existen todavía en la actualidad monos? Porque de cierta manera los monos que existen en nuestra actualidad son producto de otra raza, de otra evolución. Los monos de los cuales nosotros venimos siendo evolución son otra raza de igual forma, así como hay diferentes razas de perros, diferentes razas de gatos, diferentes razas de todo. Así existió diferentes grupos de animales de los cuales se pudo seguir desarrollando, de los cuales se logró una evolución mucho más grande.
Nosotros debemos de analizar, por ejemplo, qué hubiese pasado si nunca hubiese existido esta evolución. Quizá la raza tal y cual la conocemos hoy en día, la humanidad, nunca hubiese existido, fuéramos producto de otra situación. Quizá, no sé, viviríamos netamente como animales salvajes. Si existieran muchas cosas en cuanto a ello, en torno a ello que tenemos que analizar y que tenemos que correctamente ir identificando, ir corrigiendo también, ir aprendiendo, ir desaprendiendo. Nosotros aquí tenemos dos destrezas importantes que vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Uno es determinar el impacto de la revolución neolítica en cuanto a la domesticación de plantas, animales y el sedentarismo en la transformación de la sociedad humana. Posterior a ello tenemos explicar y valorar la importancia del trabajo como eje de supervivencia humana y de las revoluciones culturales y paleolítica y neolítica. Ustedes tienen aquí una palabra que se repite bastante, revolución. ¿Por qué se le conoce como revolución? Porque prácticamente lo que el ser humano logró alcanzar, lo que el ser humano fue capaz de hacer, es prácticamente algo que destalló el pensamiento, algo que fue como que haber alcanzado la gloria. Por ejemplo, el haber aprendido a alimentarse de carne ya de animales, el haber empezado a utilizar la naturaleza en beneficio propio. Ya cuando el ser humano va obteniendo poco a poco pequeños logros, son logros que quizá para nosotros ahora, el cocinar un animal, el comer vegetales, el cocer los alimentos como tal, el bañarnos, el vivir en una sociedad, es algo común y corriente, es algo de todos los días para nosotros, no tiene mayor importancia, es más, es una de las necesidades básicas, no tiene absolutamente nada de relevante. Pero para esta época no. Para esta época era un gran logro, por eso se le conoce como revolución, porque el haber aprendido a domesticar, el haber aprendido a conocer, el haber desarrollado diferentes actividades, se le considera como una actividad bastante importante y bastante relevante. Una vez que nosotros tenemos el paleolítico, pasamos al neolítico. Existen dos escenarios bastante diferentes. Ustedes tienen aquí una imagen. En la era del Paleolítico pueden ver cómo los pobladores están en una cueva, están quizá intentando fabricar herramientas, obtener fuego, sí, todo bastante rudimentario. Por otro lado, tenemos en la siguiente imagen en la era del Neolítico. Ya podemos ver una sociedad mucho más organizada, una sociedad mucho más estabilizada, ya una sociedad quizá produciendo sus propios alimentos, la vestimenta es diferente, ya las casas se les ve de cierta manera mucho más estructuradas. Acá no vemos, en el Paleolítico no vemos una casa como tal, simplemente vemos un refugio, ¿sí? Una cueva en la cual están buscando refugiarse, simple y sencillamente. Aquí es donde entonces nosotros pasamos a comprender este gran salto que tuvo la ciudadanía, los seres. En medio de estas dos eras existe una conocida como el Mesolítico, que es la era de en medio de tanto el Paleolítico como el Neolítico. No es que de la noche a la mañana un poblador se levantó y dijo, ya, hoy vamos a hacer esto, vamos a cosechar nuestros alimentos, vamos a crear nuestras viviendas, vamos a quedarnos en un solo lugar. No, todo fue un largo proceso, sí, que poco a poco se fueron quizá adaptando a pequeñas cosas y estas pequeñas cosas después se consolidaron en cosas mucho más importantes, en cosas mucho más grandes, que les iban a permitir obtener mejores resultados para poder adaptarse mucho más fácil a su entorno. Recordemos que todo lo que el ser humano hace, ha hecho, hace y hará es para hacer la vida mucho más sencilla para sí mismo. Por eso en estos inicios quizá era muy complicado practicar el nomadismo. ¿Qué hicieron? Por inercia, por necesidades, buscar establecerse en un lugar y lógicamente se volvieron sedentarios. Ya, asimismo, en nuestra actualidad, por ejemplo, antes era muy complicada la comunicación, era muy tardada la comunicación. ¿Qué se hizo? El ser humano por necesidad inventó, creó herramientas, creó aparatos que facilitaban la comunicación entre una persona u otra, entre una sociedad u otra. De igual manera, por ejemplo, en nuestro entorno existen muchas necesidades. Ahora,
se están creando, no sé, robots para facilitarnos mucho más la vida de lo que ya tenemos fácil, mucho más fácil la vida, ya no investigar, ya no crear, sino que todos nos den haciendo, sin maximizar el tiempo, se podría decir, tal y cual lo hacen ver. Entonces, siempre el ser humano, ¿qué es lo que está haciendo? Constantemente está buscando utilizar sus elementos, utilizar sus factores cotidianos para qué? Para poder desarrollar y maximizar sus habilidades, ¿sí? Para ir iniciando con la temática, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre la importancia que tiene el neolítico en la sociedad actual. Vamos a ver, chicos. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber sobre el Neolítico. La prehistoria se divide en 2 grandes edades, que son la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. El Neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra. Comenzó con la aparición de la agricultura y la ganadería. Neolítico significa piedra nueva, y esto explica la aparición de las herramientas de piedra mucho más elaboradas que en el Paleolítico. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales como las cabras, las ovejas o las vacas, de las que podían obtener carne, leche o pieles para abrigarse. En el Neolítico también se comenzó a cultivar la tierra para conseguir alimentos a partir de la siembra de distintos cereales como el trigo o la cebada. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento, tenían todo lo necesario para sobrevivir en sus poblados o aldeas. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar rápidamente. Las aldeas comenzaron a ser muy grandes y surgieron algunas estructuras sociales. Apareció la figura del jefe de la tribu, que se encargaba de mantener el orden y la seguridad del poblado. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra que fueron mejorando durante el Neolítico. El principal cambio fue que se pasó de golpear las piedras a pulirlas. Así se podían obtener objetos mucho más afilados y resistentes con los que cazar mucho mejor y cultivar la tierra de forma más eficaz. Por ejemplo, inventaron las hoces, herramientas utilizadas para recoger las cosechas del campo o las azadas para arar la tierra. Una de las herramientas más importantes fue el molino de mano, que se utilizaba durante el Neolítico para moler el grano. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante, la rueda, que sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. Ha llegado a nuestros días y es imposible imaginar la vida sin ella, ¿no te parece? También aparecieron otros inventos geniales como el telar, que dio lugar a la fabricación de los primeros tejidos. A raíz de este descubrimiento, se fabricaron las primeras velas de barco para navegar utilizando la fuerza del viento. Los habitantes del Neolítico se conocen también por el descubrimiento de la alfarería o la fabricación de las cerámicas. Aparecen también las primeras construcciones megalíticas, que posiblemente sirvieron para enterrar a sus muertos y darles culto. Las aldeas fueron creciendo y sus pobladores comenzaron a utilizar metales para mejorar las tareas del día a día. Con la llegada de los metales termina el Neolítico y comienza la Edad de los Metales, una nueva era de la prehistoria. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Bien, entonces, da un breve preámbulo a breves rasgos. Hemos entendido la importancia, sí, de estos sucesos que marcan el desarrollo del Neolítico. Principalmente tenemos que hace 10.000 años, finalizada la última glaciación en la zona geográfica conocida como Creciente Fértil, sucedieron una serie de cambios en la vida de la sociedad primitiva que conocemos como revolución neolítica. Aquí viene la palabra que les estaba mencionando al inicio.
Se le conoce como revolución. ¿Por qué? Porque permite el desarrollo avanzado de la ciudadanía. Permite la elaboración, la producción, la creación de elementos naturales, de elementos que se desarrollaron en torno a la sociedad de esta época, que permiten avances bastante considerables y que prácticamente marcan un precedente para lo que nosotros somos hoy en día. Marcan un preámbulo bastante importante para lo que yo soy como persona, para lo que yo soy como sociedad, para lo que mi cultura desarrolla, porque mi cultura se expresa de cierta manera, ¿sí? Se da un hecho importante conocido como la última glaciación, es decir, los grandes glaciales deciden que ya por el paso del clima, por el paso de las eras, empiezan a desleírse. Cuando un glaciar se deslíe, por ende, deja sus residuos en la tierra. ¿Qué provoca esta tierra? Esta tierra, al quedar con cantidades de agua, se vuelve fértil. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nosotros conocemos este territorio como la creciente fértil. Esta creciente fértil sirvió como espacio para que estos pobladores que practicaban el nomadismo, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro, encuentren espacios mucho más seguros de los que ya encontraban para poder desarrollar una vida común y corriente. El deshielo e inicio de una especie de era primaveral con tierras descubiertas y fértiles, así como el perfeccionamiento de herramientas, el conocimiento de ciclos de los frutos y reproducción animal, del comportamiento del clima y la domesticación de animales adelantados en el Paleolítico, permitieron el surgimiento de la agricultura, la ganadería y con estas el comercio, así como importantes cambios sociales y tecnológicos. Viene un fundamento clave. Todo lo que nosotros estudiamos en el Paleolítico, todo lo que en el Paleolítico se realizó, se descubrió, quizá también por accidente se logró obtener, permite crear como una base, ¿sí? Así como cuando nosotros construimos las casas, las columnas generalmente son las que mantienen la estructura principal. Asimismo fue el Paleolítico. El Paleolítico fue la clave. El Paleolítico prácticamente marca el inicio de todo lo que se desarrolla a continuación, de todo lo que somos ahora y de todo lo que seguiremos siendo, porque lo que nosotros somos hoy en día, en algún momento, en alguna época será historia. Seremos también en algún momento ya no sé, atrasados para cosas que pasarán más adelante. Sí, somos parte netamente de un ciclo que se va a seguir desarrollando, porque la historia no es tampoco eh, que regresa al mismo punto. La historia es lineal, ¿sí? Va a ir pasando eras, van a seguir pasando sucesos, van a seguir pasando hechos, van a suceder cosas positivas, van a suceder cosas negativas, pero todo esto va a seguir conformando a la historia. Y prácticamente tal y cual nosotros somos parte de una historia y somos producto de lo que hicieron estos primeros pobladores, ¿sí? De la iniciativa que tuvieron, de lo que quisieron desarrollar en un inicio, del fundamento que los incentivó a evolucionar, porque ¿qué hubiese pasado? No sé si es que ellos nunca hubiesen decidido desarrollarse. Quizá nuestra vida sería totalmente diferente. Quizá nuestro estilo actual fuera en base, no sé, a la vida salvaje, a la vida silvestre. No sé, existen muchas formas en las cuales nosotros podemos imaginarnos escenarios alternos a los que tenemos actualmente. Pero principalmente el Paleolítico. El Paleolítico es la era más importante porque es la que marca el conocimiento, la que como que nos abre la puerta para que nosotros nos vayamos desarrollando y con esta información clave, con esta información primaria que el Paleolítico nos deja, las futuras generaciones van utilizando estos conocimientos y los van mejorando. Unos quizá
los desechan, otros quizá los mejoran, también descubren nuevas cosas, sí, porque muchos años y muchos siglos de históricos están estructurados para consolidarnos como hoy en día somos, una sociedad, una ciudadanía, una estructura, una organización, ¿sí? Entonces, es en esta parte que prácticamente es donde se da el inicio de todo. Algo característico que consolida al neolítico es la agricultura. La agricultura es el descubrimiento más importante que pudo haber tenido el ser humano. Porque la agricultura, ojo, la agricultura nunca fue inventada, fue descubierta porque la agricultura ya existía. Pero como tal es el descubrimiento más importante que tiene el ser humano y que lógicamente este descubrimiento se da en la era del neolítico. ¿Por qué es la más importante? Porque le permite a los grupos humanos que estaban de un lugar a otro que se establezcan en un solo lugar en específico y en este lugar en el que se establecen puedan desarrollarse, puedan maximizar sus habilidades, puedan evolucionar como sociedad, puedan ya empezar a crear una sociedad mucho más estabilizada. Porque ya lógicamente ya no tenían que estarse preocupando por buscar nuevamente otro territorio donde conseguir alimento, por nuevamente estar buscando refugio, ya no. En un solo lugar podían obtener todo. Entonces, los primeros indicios de agricultura y ganadería se dieron en el Oriente Próximo hace unos 10.000 años, en una zona de la bonanza conocida como Creciente Fértil. ¿Qué sucedía aquí? La buena temporalidad del tiempo, sí, prácticamente el clima que le favoreció a esta tierra, permitió que grupos humanos ya se asienten temporalmente en campamentos. Es decir, si quizá antes los nómadas se trasladaban de un lugar a otro descansando una noche y se trasladaban a otro territorio, en este caso ya lo hacían por rangos de tiempo mucho más extensos, ya quizá lo hacían por, no sé, un mes, 2 meses, que podían utilizar los beneficios de este entorno, pero ya poco a poco iban creando esta consigna de poder buscar más tranquilidad en un espacio. Esto facilitó la observación del crecimiento de las plantas silvestres, que más recolectaban y también del comportamiento de los animales que cazaban con mayor frecuencia. Algo importante que se da en esta época es el desarrollo de la observación. Cuando las personas, nosotros por ejemplo actualmente decimos, pasamos tanto tiempo en el teléfono que ya no interactuamos con nuestra naturaleza, que ya ni siquiera vemos el mundo real. Prácticamente en esta época no existían los aparatos tecnológicos, no existía absolutamente nada de lo que tenemos hoy en día como desarrollo industrial. ¿Qué sucedía? La gente analizaba su entorno, veía, observaba. Y esta observación es la que le permite obtener conocimientos. ¿Por qué? Porque van viendo el desarrollo, la evolución, el crecimiento de plantas, de animales, el comportamiento de los animales, cómo se comporta la naturaleza. Sí, cómo se desarrolla la misma. Es decir, van obteniendo muchos conocimientos que les permiten adaptarse aún más al entorno que prácticamente era un entorno desconocido. Recordemos que en la era del Paleolítico nosotros hablábamos de que prácticamente los primeros pobladores lo que hicieron es entrar a un mundo que no estaba preparado para el ser humano, era un mundo netamente creado en base a otras especies, tanto de plantas como de animales. El ser humano fue creando su espacio. El ser humano fue utilizando lo que tenía en beneficio propio. Sí, y a su vez iba cumpliendo con sus necesidades, que poco a poco ya sus necesidades iban cambiando, se iban transformando o iban aumentando. Entonces, la necesidad de alimentar a una población cada vez más numerosa provocó que hombres y mujeres empezasen a cultivar las plantas y a domesticar los animales. Es decir, ya tenían que maximizar aún más sus habilidades, ya no solamente crear herramientas, ya no solamente recolectar bastante alimento. Ahora tenían que buscar transformar, ya no solamente utilizar, sino transformar su naturaleza. Es decir, crear su propio alimento, ya cazar también, desarrollar, perdón, la ganadería,
¿Por qué? Porque ellos ya tenían que ir obteniendo también más beneficios, maximizando las cosas. Eran personas eficientes, personas que no se quedaban en una sola cosa, que no se quedaban conformes, sino que por lo contrario buscaban desarrollarse aún más. Es decir, que transformaron el medio para asegurar su subsistencia. De una economía depredadora pasaron a una economía productora. Aquí vienen estas dos palabras importantes. Ya no solamente consumían, sino también producían. Fue un proceso lento que muchas veces la agricultura y la ganadería solo fueron un complemento de la caza y la recolección, que lógicamente nosotros sabemos. Ahora prácticamente que ya tenemos conocimientos vastos de agricultura, conocimientos de cómo se producen los alimentos, por ejemplo. Sabemos que si uno siembra ahora una semilla de, no sé, de alguna fruta, de algún vegetal, no es que ya mañana obtengo ya la fruta. Pasa una cierta cantidad de tiempo, dependiendo del producto, dependiendo del clima. No siempre en todas las épocas del año se puede quizás sembrar cierto tipo de alimentos, ¿no es cierto? Pero eso lo sabemos ahora nosotros. En esta época, quizá todo fue en base a experimentos, en base a ver cómo se comportaba la naturaleza. Entonces, hasta ir identificando, hasta ir dominando los conocimientos, ¿qué es lo que hicieron? Principalmente utilizaron a la agricultura y a la ganadería como un complemento. La base siempre seguía siendo única y sencillamente la caza y la recolección, pero ya tenían un punto más a desarrollar, es decir, una espinita que iban a obtener más adelante y que lógicamente era la que les iba a permitir alcanzar grandes objetivos y grandes avances sociales, tecnológicos, que era el conocimiento de la tierra, la dominación de la tierra, la dominación de las plantas, la dominación de los animales. Aquí pasa algo importante que es la expansión de estos ideales. Además de en Oriente Próximo, la agricultura y la ganadería se desarrollaron de forma autóctona también en otros lugares, principalmente en Asia Oriental, en el valle del río Huanghe, en China. Por otro lado, en el valle del río Indo, en la India. En América se dio en el altiplano centroamericano, en México, y en los Andes, en el Perú. Por otro lado, también en todas estas zonas había una población considerable y existían las especies silvestres de plantas y animales que después domesticarían. Pero el cultivo y la domesticación de animales no fueron simultáneos en todas las zonas. Por ejemplo, hacia el año 8000 antes de Cristo, mientras que en la creciente fértil ya se desarrollaban estas nuevas formas de vida, en la mayor parte del planeta los hombres y mujeres aún vivían en el Paleolítico. Desde el creciente fértil, el neolítico se logró difundir a Europa, tanto por el Mediterráneo como a través de Centroamérica y la costa atlántica. Como yo siempre les he dicho a ustedes, la historia sucede en todos los lugares, a toda hora, en todo momento. No es que solo aquí nosotros, nuestra realidad y nuestro entorno está siendo lo único que sucede a nivel mundial o a nivel del globo terráqueo. No, existen otras formas de vida, existen otras sociedades, existen otras historias que se están escribiendo también a la par de la nuestra. Quizá nosotros actualmente estamos escribiendo una historia sobre una transformación política, una crisis política bastante fuerte. En otros espacios, en otros territorios se está escribiendo quizá uno de los mejores escenarios políticos para su país, para su territorio. Si la historia como tal se escribe de acuerdo a la realidad que enfrenta cada sociedad. En este caso, ustedes pueden identificar, no es que solo en un lugar en específico se estaba logrando maximizar las habilidades de las personas y que de ahí estas habilidades se lograron expandir al resto. No, todo sucedía a la par, pero en diferentes temporalidades, en diferentes espacios, todo a su tiempo. Quizá aquí viene siempre esta duda de decir, todo sucedió en un mismo lugar y de ahí se regaron los conocimientos. No, cada espacio, cada territorio tenía su propia evolución, eran dueños de su propia historia y a su vez iban identificando diferentes formas de vida a lo largo de su desarrollo, a lo largo de su evolución. Si bien es cierto,
diferentes conocimientos, más no un estilo de vida como tal, más no ya la forma entera, diferentes conocimientos sí se expandieron, por ejemplo, como todavía recordemos que a ciencia cierta, a cabalidad y al 100%, todavía no se practicaba bien el sedentarismo. Si todavía existían grupos nómadas, entonces como se trasladaban de un lugar a otro, iban con estos conocimientos a otros territorios y lógicamente estos territorios ya podían obtener cierto tipo de influencia de otras sociedades o de otros entornos. Pero como tal, cada espacio geográfico iba desarrollando su propia historia. A su vez también, por ejemplo, es importante que nosotros entendamos cómo se daba el neolítico en el territorio americano. En lo que conocemos como América, la revolución agrícola se desarrolló entre el 6000 y el 2500 antes de Cristo. Al igual que en el resto de continentes, el hombre pasó de nómada, cazador y recolector a sedentario, agricultor y pastor. A lo largo de América podemos identificar tres zonas en las que se desarrolló el periodo neolítico hacia el 3500 a.C. Principalmente tenemos en las tierras altas y semidesérticas de México. Por otro lado tenemos en la costa y sierra de Perú. Y por último en la selva tropical de las cuencas del Orinoco y Amazonas en Norteamérica. Entendemos que el proceso fue mucho más tardío. ¿Esto que nos deja a nosotros como enseñanza? De cierta manera que nos deja como legado. Es entender que cada espacio, cada cultura, cada sociedad se desarrolla en base a sus propias necesidades. Quizá en América todavía no se sentía la necesidad de evolucionar. Las sociedades todavía estaban enseñadas a la caza, a la recolección. Todavía no existía una necesidad como tal que les impulse a querer desarrollar. Posteriormente debió haber ocurrido algo, algún suceso importante que ya les incentivó a que las sociedades busquen mejoría. Pero a su vez, cada territorio tenía su propia evolución. Cada territorio era dueño de su propia historia. Pero de una o de otra manera, ninguno de estos grupos humanos se quedaron en el salvajismo. Ya cuando aparece el neolítico, pasamos totalmente. Hay rasgos importantes de la era del paleolítico al neolítico. Se supera el salvajismo principalmente, se vuelven las sociedades sedentarias gracias al descubrimiento de la agricultura. ¿Por qué decimos que se supera el salvajismo? Porque lógicamente los primeros pobladores se comportaban de forma salvaje de acuerdo al entorno al cual estaban expuestos, ¿sí? Prácticamente vivían con plantas silvestres, con animales muy salvajes, entonces su comportamiento era similar a este. Poco a poco el desarrollo del cerebro, el desarrollo del consciente, de la lógica, le permitió ir obteniendo nuevas capacidades, le permitió ir desarrollando nuevas aptitudes que le permitieron evolucionar tanto físicamente como socialmente, como psicológicamente y obtener ya grandes avances en su entorno prácticamente a posterior. ¿Sí? Para ir terminando ya con nuestra clase, quiero que por favor de igual manera terminemos con el siguiente videíto que nos habla sobre el paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas. Veamos, chicos, por favor. Hasta hace 10.000 años, el ser humano era nómada. Recorría grandes distancias para buscar frutos, cazar o conseguir agua. Las condiciones climáticas hacían que su subsistencia fuera difícil. Sin embargo, aprendió a aprovechar el medio, gracias a lo cual surgió la agricultura, permitiéndole de esta manera volverse sedentario. Es por eso que hoy en el canal analizaremos el paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas. Si te interesa conocer un poco más, quédate. Esto es DJ Docente Educativo. ¡Comenzamos! Los cazadores recolectores lograron domesticar animales. Los perros fueron uno de los primeros, luego vacas, cabras y caballos. Y algunos grupos que habitaban suelos fértiles descubrieron la agricultura, logro atribuible a las mujeres y los niños por ser quienes se dedicaban a la recolección.
Antes del dominio de la agricultura, arrojaban semillas que crecían por sí solas, por lo que al cabo de algún tiempo volvían y recolectaban. Ambos hechos hicieron que su forma de vida se fuera modificando. El paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas ocurrió de manera independiente y diversa en distintas partes del mundo. El descubrimiento de la agricultura no volvió sedentario de inmediato a los cazadores o ganaderos, porque la cosecha era insuficiente al depender de las lluvias y otros factores climáticos. En ciertas regiones, el cultivo de la tierra se convirtió en el principal medio para obtener alimento, lo cual dio lugar a asentamientos en las cercanías de los sembradíos. De este modo, las sociedades de cazadores-recolectores empezaron a transformarse en agrícolas sedentarias. El surgimiento de la agricultura, aproximadamente hace 10.000 años en Asia, fue posible porque los cambios climáticos crearon un ambiente propicio para la reproducción, el cuidado y la selección de plantas. El desarrollo de técnicas de riego e instrumentos de cultivo como el arado incrementó la productividad, creando un excedente que permitió el sedentarismo. A este importante cambio tecnológico se le denomina revolución neolítica. La agricultura de riego empezó a practicarse primero en las llanuras de Asia Menor, actual Turquía, y después en otros lugares. Los productos variaron según la región. En Egipto, el norte de África y Europa se cultivaba trigo y cebada. En China e India, arroz. Y en América, maíz, calabaza, papa, entre otros. A partir de la sedentarización, hubo importantes cambios en las formas de vida, pues se construyeron viviendas en espacios urbanizados. Surgieron artesanos especializados y comerciantes. Así, se inició la economía basada en la agricultura. Cambió la estructura familiar y las relaciones sociales, pues se hizo necesario regular la propiedad de tierras y animales. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Esto es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias.